están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una deliciosa receta. Hola mis queridas amigas, pues hoy les traigo una deliciosa receta. Vamos a preparar unas tortitas de papa con atún. Pero eso sí, yo les voy a dejar cómo queden así bien crujientes, porque les voy a dar el secreto. Así es, mis amigas, voy a darles el secreto para que las tortitas queden súper crujientes. Así que lo que primero que vamos a hacer es poner a cocer las papas. Y le vamos a agregar un poco de sal. Las vamos a dejar bien tapaditas por 40 minutos. Vamos a regresar y si le encajamos un cuchillo, ya se clava súper bien. Bueno, pues las vamos a retirar y cuando estén un poco fritas, vamos a pelarlas. Vamos a quitarle la cascarita para continuar con nuestra receta. Ahora las vamos a aplanar, ya sea con una papas o con un tenedor. Y estos son los ingredientes que le vamos a agregar. Aquí tengo atún, no importa que sea de agua o de aceite. También tengo pan molido, cilantro, cebolla y una cucharadita de Nor Suiza. Eso los vamos a revolver. Lo primero que vamos a agregarle a la papa es el concentrado de pollo, que es el Nor Suiza, pues no importa que metamos gol, a ver si un día nos pagan, ¿verdad? Bueno, después de que lo agregamos, vamos a agregarle también el cilantro. Aquí yo tengo una tacita de cilantro. Si se te hace que es mucho, pues ahí tú calcúlale el agua a los camotes y agrégale como a ti te vaya gustando. Y ahora le agregamos la cebolla. Ya sabes que en esta cocina, aquí en este canal se cocina con nuestro toque. Así que vamos a ir tanteándole cómo es que a nosotros nos gusta. Yo te doy la receta y tú le pones tu toque. Ahora aquí te va el secreto. Yo aquí tengo mi atún. Este es de aceite. Lo que vamos a hacer es dejarlo completamente sin nada de líquido. Exprimirlo bien, porque esto va a ayudar a que las tortitas no se vayan a romper y queden súper crujientes. Y ahora, después del atún, vamos a agregarle un huevo y este lo vamos a batir muy bien. Aquí tengo a un lado el pan en polvo. Yo este lo preparo en casa, por eso está un poco cafecito. Entonces, después de que ya lo hemos revuelto, vamos a agregarle un poco a poco el pan tostado, molidito, que ya lo tenemos aquí. Esto lo vamos a ir agregando poco a poco porque vamos a sentir que la mezcla ya esté sabrosona. Por eso se lo vamos a agregar poco a poco. Yo aquí ya al final lo estoy haciendo con mi mano súper lavadita. Así que continuamos. Ahora con un poquito de aceite en tus manos vamos a comenzar a formar las tortitas. Yo te recomiendo que lo hagas un poco delgaditas. Realmente esa receta es súper rendidora y entre más delgaditas tú hagas tus tortitas, pues esas te van a rendir muchísimo más. Y si las acompañas con alguna otra cosa, yo en este caso la voy a acompañar con un poco de arroz blanco. Entonces este es un platillo completo y súper delicioso. Y como te digo, súper rendidor y muy económico para las familias grandes que quieren también de saborear todos estos deliciosos platillos. Ahora en un sartén vamos a agregarle aceite. No mucho, porque yo en este caso estoy utilizando un sartén de teflón. Aquí le vamos a ir agregando las tortitas que acabamos ya de preparar. Vamos a hacerlo con cuidado si lo estás haciendo como yo, con la mano, porque eres media aventadona. Bueno, si no, hazlo con una cuchara por si tienes miedo de quemarte, ¿verdad? Bueno, yo aquí, en mi caso, las tortitas a mí me gustan bien doraditas, que sean bien crujientes. La verdad a veces abuso, pero bueno, a mí así me gustan. Y yo las dejo 2 minutos por cada lado, cuando no las quiero tan doraditas. Pero eso también es cuestión de gusto. Si tú las quieres dejar así como yo, pues aviéntale 3 minutitos para que queden así bien doraditas. Y después de que ya están así sabrosonas, 2 minutos, como te dije, 2 minutos por cada lado que las dejaste que se doraran. Bueno, ahora en un papel absorbente hay que ponerlas para que se retire el exceso de aceite. Y eso es todo. Así de rápido es preparar estas deliciosas tortitas de papa con atún. Y ve, así van quedando. ¡Qué deliciosas! Ve qué crujientes. La verdad a mí sí me encantan bien crujientes. Así que yo también te las recomiendo. Así que la dejes dorar porque de verdad que te van a encantar. Y ahora yo te quiero preparar una salsa para que la acompañes. Aquí tengo 2 jitomates, un chile serrano, un cuarto de cebolla. De este lado tengo una cucharadita de orégano seco. También tengo una cucharadita de
noz suiza y 3 clavos de olor. Estos los vamos a llevar directamente a la licuadora. Vamos a ponerlos a que se licúen para preparar nuestra deliciosa salsita, que esta le da un sabor bien sabroso a nuestras tortitas. Las vamos a poner en nuestro plato de basecita. Ya si tú quieres también ponerlos a hervir con ellas, pues esto también es cuestión de gustos. Aquí le vamos a agregar lo que te había comentado anteriormente, el noz suiza, los clavos de olor y la cucharadita de orégano seco. Y esto le vamos a agregar un chorro de agua. No vamos a dejarla muy aguada, solamente un poquitito, y la vamos a llevar a licuar perfectamente. Ahora, en un sartén caliente, agrégale un chorrito también de aceite, muy poquito, y aquí le vas a agregar lo que acabamos de licuar. Esta mezcla le vamos a dejar que hierva aproximadamente 2 minutos. Esta salsita le va a dar un delicioso sabor. Aquí me quedó poquito en la licuadora, así que le agregué un poco de agua y la limpié para que la salsa quede un poquito, pues, entre aguadita y espesita. Así que esto también vamos a dejarlo que hierva para que agarre su sabor, su consistencia. Así que vamos a dejarlo, como te había dicho, unos 2 minutos. Tienes que probarlo, que ya esté delicioso, que sepa sabrosón de sal. Y si le falta un poquitito, pues solamente agrégaselo al gusto. Y esto lo dejamos aquí que hierva y es todo. Lo retiramos del fuego para poder servir ahora sí ya nuestro platillo de hoy. Y aquí lo tenemos. Como ves, vamos a poner una basecita de la salsa que acabamos de preparar, y arriba sobre esta base le vamos a poner las tortitas de papa con atún. A mí me gusta agregarle un poquito aquí arribita para que también le dé el saborcito de la salsa que acabamos de preparar. Y ahora, como te había dicho anteriormente, me gusta acompañarlas con un poco de arroz blanco. Y así es como queda nuestro delicioso platillo de hoy. Como ven, está súper sencillo. Así que te lo recomiendo que lo prepares. Y bueno, ya solamente me queda despedirme y decirte que si aún no eres parte de mi familia y no estás suscrita a mi canal, pues suscríbete y déjame un like. También comparte mis recetas, que tengo más de 350 recetas que puedes escoger para ti que no te gusta mucho cocinar o que realmente no tienes mucho tiempo. Bueno, pues este es el canal justo para ti, para que encuentres aquí la forma de cocinar súper rápido, sencillo, pero eso sí, delicioso. Y ya que al final del video te dejo mis redes sociales para que te suscribas y me sigas en Facebook y también aquí en YouTube. Hasta luego, ahora sí.